ocasión el doctor Marcelo Salvatierra, doctor en medicina alternativa. Hoy vamos a hablar de justamente oxigenación y nutrición celular, Lupita. Lo saludamos al doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, Tartagal. Realmente un gusto estar en esta ciudad tan bella, con gente tan linda, gente con una vibración tremenda. Pues y bueno, traer información que es importante para que todos conozcan sobre lo que es salud. Debo decir que para mí el producto ya es familiar, tan familiar que lo consume gente de mi familia y que se trata de DXN y usted nos viene a, digamos, a orientar un poco más sobre lo que medianamente conocemos. Correcto. Esto es mucho más profundo todavía que hablar de una empresa, ¿verdad? Estamos hablando de la vida misma. Estamos hablando de los seres humanos, de el origen de las enfermedades, el saber por qué las personas se enferman o por qué las personas pueden tener una alternativa de cómo eliminar estas enfermedades. Información que ya muchos científicos a través del tiempo han ido brindando hacia la humanidad. Algunos han ido desapareciendo de manera muy extraña, otros han sido ridiculizados. Y bueno, es una situación sumamente compleja, ¿verdad? En la que el día de hoy no quisiera llegar a ese punto. Lo que sí quisiera es poder informar a las personas que hay una alternativa en la naturaleza para poder estar sanos, para poder prevenir enfermedades y para poder eliminar enfermedades de nuestro cuerpo, porque estas se ocasionan por la falta de oxígeno en la célula. La información o la mala información que nosotros tenemos hace que no nos demos cuenta que nosotros vamos eliminando oxígeno de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que es, estamos hablando de trillones de células que existen en nuestro cuerpo, desde el cerebro, los ojos, la lengua, el corazón, todos los órganos son células. Y las células, como Dios nos puso en este planeta, necesitan de oxígeno. Y el momento que nosotros le eliminamos el oxígeno a las células, pues ya tenemos el problema de todas las enfermedades que acontecen en el organismo. Y en realidad esta primera fase, que sería el origen de las enfermedades, se denomina acidosis metabólica. Es acidosis metabólica, significa la falta de oxígeno en la célula y acontece que ya el metabolismo ya no se puede llevar a cabo. O sea, la célula lleva a cabo un metabolismo en base a los nutrientes que recibe y al oxígeno que llegan hacia ella, a través de la sangre. Cuando llegan los nutrientes hacia la célula se encarga de convertir estos nutrientes en energía, y eso es lo que nos da la vitalidad de podernos mover, hablar, y mientras más nutrientes recibe nuestra célula, pues nuestro cerebro piensa mejor. Y ustedes tenían un artista muy famoso acá en Argentina, bueno, tienen un artista muy famoso que es Piero, y en la época de la dictadura él decía, porque cuando el pueblo sabe no lo engaña un brigadier. Se refería a que al pueblo lo mantenían en la ignorancia, lo mantenían mal alimentado para que la gente del pueblo no pueda pensar Piero. Y sea manipulable, ¿verdad? Por eso también fue, tuvo muchos problemas acá en Argentina, Piero, por decir la verdad. Y a veces, por decir la verdad, nosotros también nos encontramos con algunas situaciones en las que no podemos lidiar porque tienen mucho poder. Hay industrias muy poderosas que están por detrás de esto, que no les interesa que la gente conozca de esta información, porque de esa manera la gente podría estar saludable. Y ustedes ya saben, se imaginan qué industria hay detrás de la enfermedad, y lo que nosotros estamos promoviendo en este momento es la salud en base a la naturaleza. Hicimos faltar oxígeno a nuestra célula en primer lugar por la mala alimentación, y eso es en base a la mala información o a la falta de información. La mala información me refiero a que te digan que la chispa de la vida, por ejemplo, te va a dar vida, cuando lo que te da es muerte. El azúcar genera una fermentación de azúcar, una acaramelización alrededor de la célula nuestra, que, como les expliqué hace un momento, necesita oxígeno y nutrientes, y evita que entre estos nutrientes y oxígeno, ocasionando la muerte de la célula.
Y al morir la célula, en ese sector ya no hay energía, entonces es donde ya empiezan los miomas, los tumores, los quistes, y dependiendo en qué sectores del organismo empiecen a morir las células, vienen otro tipo de enfermedades. En el cerebro, por ejemplo, en la parte superior está el Alzheimer, está el Parkinson. Todas las enfermedades, Alberto, se originan por la falta de oxígeno en la célula, la acidosis metabólica. O sea, es decir, ya la célula no puede transformar esos nutrientes que tal vez ni los está recibiendo por la mala alimentación en energía, que es lo que nos da la vitalidad. Entonces lo que necesitamos hacer es, en la alternativa, que es mi especialidad, es buscar elementos que nos oxigenen y nos nutran la célula. Y obviamente el pan, el azúcar, las harinas y todo aquello que viene, que ha sido manipulado ya por el ser humano en envases, conservas, por ejemplo, en los que ya ponen códigos y que, digamos, la gente no puede leer que una conserva, tú nunca te puedes imaginar que tiene formol. Entonces le ponen un código y su nombre como nitrito sódico, que es una conserva. ¿Por qué? Porque evita que la carne o el alimento que está en esa conserva, en esa lata, sufra el proceso de putrefacción. Pero ese químico que está ahí, que quema los órganos interiormente, no en grandes cantidades, pero está en las conservas, ¿no? Envíe, Marcelo, el hongo rojo, el Ganoderma, a la producción. Correcto. Para que lo pongamos en pantalla en cualquier momento. Excelente. Si uno tiene problemas con el hígado, de repente conoce que con un té de salvia podemos apaciguar el dolor. Correcto. Si uno tiene algún hinchazón, hasta los bebés inclusive, un poco de manzanilla, sabemos que podemos controlar. ¿Qué pasa con el hongo rojo, el famoso Ganoderma? El Ganoderma, ¿Tantas ¿verdad? propiedades tiene? Muchísimas, es tremendo. Lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de la salvia, estamos hablando de la manzanilla, todo lo que viene de la naturaleza es oxigenación y nutrición celular. Todo lo que crece en la tierra y en los árboles es nutrición u oxigenación celular. Ese es el resumen que tengo. El libro que yo estoy escribiendo, que lo pienso publicar de aquí a unos 6 meses aproximadamente, con la venia del Señor, va a ser dedicado a que el ser humano, o sea, las personas, la población, conozca la alternativa de oxigenar y nutrir esa célula. ¿Qué es lo que está esperando la célula? Entonces, cuando usted consume salvia, cuando consume manzanilla, cuando hay algún problema en salud, fue por falta de oxígeno. Al faltar oxígeno, al oxigenar en ciertos niveles, nosotros podemos resolver ese problema. Lo que sucede es que ya hay momentos en que hemos eliminado a tal grado el oxígeno que la célula, por ejemplo, puede haber aprendido a vivir sin oxígeno, o sea, volverse una célula negativa. Y esa célula negativa es el origen del cáncer. La célula que muere te ocasiona enfermedades como base a tumores, miomas, quistes y otras, fibrosis, por ejemplo, en los pulmones, en diferentes órganos. Pero la célula que se revela ya y que decide ya no morir y muta a ser anaeróbica, es la célula cancerígena. Les doy fechas con calma para que vayan anotando, porque tal vez pueden decir que esta información es inventada. 1920, Rife. 1931, Premio Nobel, Otto Warburg. Tenemos al Dr. Hammer, 1939. Tenemos a Martí Bosch, que sigue vivo, un pediatra oncólogo que renunció a la aplicación de radioterapia y quimioterapia y que ahora utiliza el tratamiento del asedio, que significa hacerle un cerco a la célula cancerígena eliminándole su alimento. ¿Y cuál es su alimento? El azúcar, porque el azúcar es la que va a ir a generar una fermentación en la que va a eliminar el oxígeno y los nutrientes de la célula va a aprender a vivir sin oxígeno. Al eliminarle el alimento de la célula, lo que hace Martí Bosch, y bueno, hay muchos científicos del mundo, es aplicar la oxigenación y nutrición celular. Ahora, desde mi investigación, desde 1990, que yo tuve la oportunidad de vivir en Hawái, donde pude estudiar Reiki, metafísica, herbología, naturopatía y biología celular, encontré muchos elementos en la naturaleza que te oxigenan y te nutren. Y esta oxigenación
genera un ambiente ya no gustoso, ya no propicio para la célula cancerígena que está viviendo sin oxígeno, ¿verdad? Y no solo la célula cancerígena, Alberto, estamos hablando de todos los elementos patógenos, todos los agentes patógenos que se denominan en medicina, que son los que te van a generar todas las enfermedades, que viven sin oxígeno. Virus, bacteria, parásito, el hongo cándida, el Helicobacter pylori y el mismo coronavirus, todos son elementos ácidos que viven sin oxígeno, que se establecen en tu organismo al no sentir, al darse cuenta ellos y al llegar a tu organismo y no sentir la presencia de oxígeno. Ellos se establecen y se multiplican, y lo primero que van a generar es una coagulación sanguínea, porque la sangre es la que se encarga de transportar oxígeno por todos tus órganos, por todo tu cuerpo. Y el momento que se coagula, entonces el oxígeno empieza a escasear y ellos empiezan a tener un ambiente propicio. Si la célula cancerígena vive sin oxígeno, pues Martí Bosch le mete oxígeno, o lo que se denomina alcalinización. La alcalinización es un sinónimo de oxigenación celular, y la acidificación es la falta de oxígeno. Entonces este hongo, el Ganoderma, que crece en los árboles, en la foresta, de manera natural, pues fue adoptado por el Dr. Lim en esta empresa de XN, y él ya tiene granjas donde produce millones y millones de este hongo, al redescubrir que hace más de ya 5,000 años los emperadores chinos y en la cultura asiática ya lo aplicaban, obviamente sin saber esta terminología de oxigenación celular, pero viendo los resultados que tenía ya con la salud y con la lucidez en el cerebro, por la oxigenación que llega también a las células del cerebro. Primero, despeja sistema digestivo, desintoxica hígado, riñones, que es por donde salen los ácidos, el exceso de ácidos, y hace que la célula pueda respirar libremente. Al oxigenar la célula, habilitamos el sistema límbico del cerebro y automáticamente nosotros ya tenemos los resultados que vemos, como son ya pensar y empezar a ver lo que sucede alrededor y analizar y darnos cuenta que puede haber alternativas, no solo que estamos hablando de la salud, sino que también financieras en el mundo. Porque eso también es de XN. De XN también es la red de mercadeo. Pero básicamente yo me enfoco en lo que es la salud. Y este hongo tiene más de 400 nutrientes que llegan directamente a la célula para poder generar energía, y tiene germanio orgánico que oxigena y hace que la sangre empiece a circular normalmente por el organismo, eliminando ese ambiente sin oxígeno que es propicio para todos estos agentes ácidos, dentro de ellos la célula cancerígena. Usted en un momento dijo que este hongo cura ciertas enfermedades. ¿Cuáles serían las enfermedades que cura? En realidad, esto de la curación es algo que tenemos que analizarlo un poquito mejor. La palabra curación la podemos aplicar en el caso de una herida, por ejemplo, que uno tiene, que se aplique el yodo, ¿verdad? En estas situaciones que es el organismo el que empieza a reaccionar con la oxigenación y resuelve sus propios problemas. Es decir, cuando nosotros generamos las enfermedades es porque eliminamos el oxígeno, o sea, la acidosis metabólica. Sí. Al eliminar el oxígeno, la célula muere y empieza a originar todo tipo de enfermedades. ¿Cómo cuáles me refiero? Como por ejemplo, empecemos por el Alzheimer en el cerebro, cuando muere la célula en esta parte del cerebro, en la parte superior. En la parte de la base viene lo que es el Parkinson. En los pulmones ya viene la fibrosis, y ya vienen una serie de elementos por muerte, por falta de oxigenación celular de la célula, que ocasiona generalmente fibrosis en los órganos. Y cuando se elimina el oxígeno del organismo, estamos hablando ya de que entran los elementos patógenos, los agentes patógenos. Por ejemplo, una gastritis crónica que le detectan a una persona, generalmente van a encontrar en un análisis que le hagan a la persona en el laboratorio, van a encontrar una bacteria que se denomina el Helicobacter pylori, que es un elemento que entra cuando falta oxígeno, cuando ya existe la acidosis metabólica en el cuerpo, y va a empezar a generar, carcomiendo las paredes del estómago y del intestino, úlceras. Entonces, cuando vengan los elementos farmacológicos, químicos, a tratar de resolver este problema, pero más que nada enfocados en los síntomas,
van a irritar más el sistema digestivo, van a bloquear más los riñones y el hígado y van a hacer de que el oxígeno falte en demasía, haciendo que el Helicobacter pylori tenga un ambiente mucho más propicio para multiplicarse. O van a aplicar obviamente un tratamiento tremendo de antibióticos que hasta va a barrer con la microbiota, con la flora intestinal. Entonces ahí viene todo esto, ¿me entiende? O sea, es el momento que se elimina el oxígeno de la célula, empezamos a tener problemas. Depende en qué sector del organismo es que empieza a acontecer esto. ¿He escuchado hablar de los radicales libres? Los radicales libres no son ni más ni menos que los átomos, el átomo que está dentro de la célula. El átomo que tiene el protón, carga positiva, electrón, carga negativa, y cuando usted le hace faltar oxígeno a la célula, la carga negativa salta. O sea que ya no hay esa energía, esa electricidad en el átomo para regenerar a la célula, para hacer que la célula se active. Entonces eso se denomina radical libre. O sea, quiere decir que el átomo está enfermo y ya no hay regeneración de la célula. Entonces lo que necesitamos es oxigenar esa célula, introducir muchos antioxidantes, que eso es lo que tenemos en la naturaleza en demasía, y mucho más en el ganoderma y en la espirulina, que es otro elemento que también aplica el doctor Limen de XM. Ahí en pantalla, disculpe, doctor. Sí, ese es el ganoderma, es un hongo que ya tiene más de 5.000 años de aplicación en la cultura asiática, en la medicina tradicional asiática, que tiene más de 400 nutrientes entre minerales, vitaminas, aminoácidos, tiene proteínas, que entran a regenerar y a dar energía a esa célula que está pidiendo nutrientes y convierte esos nutrientes en energía, ¿verdad? Que nos da toda esta movilidad, la forma de pensar, la claridad. Tiene un elemento, anótense, que es el germanio orgánico, que va de 2.000 a 6.000 partículas por millón. Es el elemento que contiene más germanio orgánico en la naturaleza, el ganoderma. Y el germanio orgánico es un mineral que una vez que llega a la sangre se convierte en oxígeno. O sea, empieza a oxigenar la sangre y hace que la sangre empiece a circular normalmente, fluyendo, transportando el oxígeno de la cabeza a los pies. Es decir, haciendo un ambiente nocivo para la célula cancerígena y para todos estos virus y bacterias que ingresaron al organismo. El hongo cándida origina flujos vaginales, infecciones urinarias, una serie de enfermedades tremendas que si ustedes o la persona, el ser humano, estuviese alcalinizado, oxigenado, el hongo cándida no se queda en el organismo. Todos estamos propensos a recibir estas bacterias, estos virus, estos hongos y los parásitos a través de las verduras, de las frutas, del ambiente contaminado y de todo aquello. Pero si el organismo está oxigenado, ese ambiente no es propicio para ellos y se retiran. Si el ambiente que es tu organismo está acidificado, es el ambiente donde ellos se van a propagar y vamos a tener una serie de enfermedades, empezando de la gastritis, terminando en el cáncer. Ahora yo le hago una consulta. Si esto es tan bueno para el ser humano, para curarse o para estar mejor, ¿por qué no es recomendado por médicos especialistas? Si hay una gastritis te recomiendan unas pastillas o diferentes tipos de... Claro. ¿Por qué no esto si es tan efectivo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque en la Facultad de Medicina la currícula, el pensum está enfocado a lo que son los síntomas de las enfermedades, a controlar y regular el exceso de azúcar, de triglicéridos, de fiebre, de dolor, ¿verdad? Lastimosamente los temas que había según la investigación que yo tengo realizada a partir de 1970, habían dos importantes temas que se llevaban a cabo en la Facultad de Medicina, en realidad 3. Uno era la oxigenación celular, la acidosis metabólica, y el tercero era la medicina cuántica, o sea, la física cuántica. Se refiere a la energía, que nosotros somos energía. Y ahí entraría, digamos, lo que es el átomo y el darse cuenta de la falta de oxígeno, cómo elimina esta energía, esta electricidad del cuerpo. Entonces, al eliminar estas materias de la carrera de medicina, directamente se enfocan ya en los síntomas. Es decir, que si hay un dolor de cabeza o migraña,
hay que darle migranol, o hay que darle ibuprofeno, dioxadol para que le quite el dolor, pero el problema en realidad puede estar en el hígado o en el sistema digestivo. Ir al origen del problema es lo que nos falta, ¿me entiende? Entonces, la farmacología ha avanzado tanto que ha abarcado, digamos, todo lo que es también la medicina, ¿no? Entonces, la farmacología te guía siempre hacia controlar los síntomas. Yo no estoy diciendo que los médicos tengan la mala intención de dañarte, Claro. pero todo lo químico sí te va a dañar los riñones, el hígado, todo lo que son los filtros que tienen que eliminar exceso de ácidos y el sistema digestivo. Vimos, bueno, estábamos viendo imágenes del hongo, lo que sería en sí, en su Ganoderma. estado original, digamos. Correcto. ¿Usted lo prepara? ¿Eso se consume de alguna manera diferente? ¿Cómo sería? Es una empresa que ya va a cumplir 30 años el 2023, que empezó en Malasia con el Dr. Lim. Es un investigador, un científico que redescubrió lo que es el hongo Ganoderma y la espirulina, que es una alga también, que no estamos hablando del alga, que es tremendamente poderosa, que es que contiene un elemento, un microorganismo que alimenta al mamífero más grande de este planeta, que es la ballena azul. Ajá. Tiene plancton y nos trae de 65 a 71% de proteína al organismo, que se vuelve en célula. Bueno, el hongo Ganoderma y la espirulina, entre ambos tienen los nutrientes, las vitaminas, los elementos que la célula necesita para poderse regenerar, en pocas palabras, ¿verdad? Y luego, este es uno de las presentaciones que tenemos, por ejemplo, que hace el Dr. Lim, que es el hongo Ganoderma en este caso con limón, Ajá. ¿verdad? ¿Eso es como un té? Como un tecito, sí, Ajá, un té, bien. que es una limonada, digamos, para Ajá. que uno pueda empezar a dejar ya aquello que es químico. Bien. Es una empresa que está en 189 países establecida legalmente. Argentina ya está también ingresando, está ya con la preaprobación. Calculamos que para mayo ya va a estar completamente legal ya su Distribución. habilitación, sí, aquí en Argentina. Hablando de distribución, 30 años de existencia. De la empresa DXN, que significa Daxen en japonés, que significa integridad y confianza. Es una de las pocas empresas que tiene una certificación que se denomina halal. La certificación halal solo le dan a los países allá en el continente asiático, que son musulmanes, a solo empresas que son 100% orgánicas. A veces la gente confunde lo natural con lo orgánico. Lo natural es todo lo que crece en la tierra y en los árboles, pero no tiene que contener ni agroquímicos ni fungicidas, ningún tipo de químico. Eso es lo orgánico. Y el Dr. Lim con DXN tiene esa certificación halal, y por eso es que va teniendo resultados excelentes con las combinaciones también que él aplica. A partir de 1990 yo aprendí que la naturaleza ayuda a regenerar células y a curar heridas y a curar enfermedades con elementos como el café orgánico, por ejemplo, que nadie le hace caso, porque ahora el café que nosotros consumimos ya tiene mucho químico. El cacao, por ejemplo, es sumamente efectivo. El té verde, que es lo que combina el Dr. Lim con el hongo Ganoderma para tener mejores resultados. Porque estos elementos tienen antioxidantes en grandes cantidades. Y los antioxidantes, una vez que ingresan a nuestro cuerpo, son portadores de electrones. Y son donadores de electrones, es decir, al radical libre que está dañado, al átomo que está dañado porque le falta el electrón, la carga negativa, le reemplaza la carga negativa, haciendo que el átomo ya se estabilice y pueda regenerar nuevas células. Por eso es que se habla tal vez ahí sí de cura, de sanación, porque cuando ya viene la regeneración de las células, viene regeneración de tejido y regeneración de órganos. Alguna vez escuché hablar a la ciencia médica de que no hay regeneración de neuronas, por ejemplo. Una vez de que mueren las células cerebrales ya no se pueden regenerar. Si se sigue aplicando químicos y fármacos donde vamos a seguir eliminando oxígeno, están en lo correcto. Pero si aplicamos, Alberto, elementos de la naturaleza que oxigenan
entonces ahí estamos hablando de una regeneración de células en todas las partes de nuestro organismo. Recordamos que Marcelo Salvatierra, quien tenemos como invitado en esta ocasión, es doctor en medicina alternativa. Los que quieran comunicarse, 591 es la característica, ¿sí? El número sería el de él, 63 22 53. Correcto, sí, con el más por delante, más 591 6363 2253. Tengo la especialidad de biología celular también, que es donde en realidad aprendí a conocer qué es lo que acontecía dentro de la célula, por qué es que las enfermedades no se podían solucionar. Y cuando llegué a la conclusión de la acidosis metabólica y coincidía con muchos otros científicos en el mundo, recientemente Frank Suárez, que ya falleció, que ustedes van a ver más de 6,000 videos en YouTube de salud de él, en que te explica cómo la naturaleza puede resolver todas estas situaciones. Yo sé que es un poco difícil entender el por qué, digamos, todo un sector denominado de salud no aplica estos elementos, porque en el sector salud convencional no hay ninguna materia que se relacione con la naturaleza. No sé si aquí, tal vez en Argentina, hay alguien que ya lo está en alguna facultad de medicina y ya están aplicando lo que es la medicina natural. Lo que sí sé es que ya abrieron un poco las puertas a todo aquello que es psicosomático. O sea, que todo lo que empieza como bien o mal en el cuerpo empieza en la mente y se somatiza en el cuerpo, ¿verdad? Las enfermedades en realidad pueden ser generadas en la mente primero, y eso sé que están empezando ya a abrir un poquito las puertas para entender qué es lo que sucede, y el trato también hacia el paciente es distinto, pero yo creo que lo que nos falta es un poquito de investigación, y yo respeto muchísimo a todos esos médicos que investigan, que son de vocación, que siguen lo que decía el padre de la medicina, en realidad, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Era Hipócrates, y ellos hacen el juramento hipocrático para salvar vidas, y yo sé que todos ellos que nos están escuchando y que están dispuestos a salvar vidas tienen que alternar con lo que es la naturaleza para tener buenos resultados. Oxigenar la célula, investiguen la oxigenación celular y van a tener excelentes resultados. Para la parte final, Lupita, nos queda también decir que hay muchos interesados en conocer sobre su profesión, recordamos, en medicina alternativa. Sí, correcto. Sí. Y biología celular, biólogo celular. Ajá. Y hablamos sobre la matrícula. ¿Ustedes cuentan con matrícula? Allá en Bolivia nosotros tenemos una matrícula, tenemos aprobada la ley de 459, de que los médicos naturistas estamos al nivel de los médicos convencionales, ¿verdad? Nosotros allá tenemos las puertas abiertas en los hospitales para poder trabajar en lo que es la medicina alternativa, la medicina natural. Ahora, en lo que se refiere a biología celular, es más que nada para la investigación científica que yo tengo, ¿verdad? Y la medicina natural y alternativa es lo que yo aplico para poder tener resultados con los pacientes. Recordamos que la autorización va a estar para los próximos meses, ¿no? Sí, yo creo que para mayo, bueno, en realidad una es lo que yo soy, y otro es lo que es DXN. En realidad DXN no está trabajando en sentido de que yo soy un biólogo celular o un médico naturista que trabaja para DXN, no. DXN es una empresa de multinivel, es una empresa de red de mercadeo, y yo lo que hago me interesa muchísimo su producto, porque en primer lugar hay muchas empresas que promueven suplementos y vitaminas y minerales, pero lo que no hacen es quitar lo que está ocasionando la enfermedad. Y yo coincido mucho con Dr. Lim, y me encantan sus productos, porque si la persona toma café, entonces yo le quito su café y le pongo el café con Ganoderma, que es lo que le va a venir a dar oxigenación celular. Si la persona toma Toddy, no sé cómo le llaman aquí, que tiene mucho químico, bueno, estoy utilizando marcas, no sé si estaré haciendo bien o mal, pero la cosa es de que a los niños les llena de azúcar química y elementos químicos, y pues metemos el elemento cacao con Ganoderma, que tiene la
la empresa de XN, para reemplazar ese producto que hace daño. Y ponemos la leche vegetal, y tenemos aquí el limón, y tenemos el té verde con el Ganoderma. Entonces, en pocas palabras, sacamos aquello que le está haciendo daño y ponemos el producto que ya le va a traer el beneficio de la oxigenación celular para tener excelentes resultados con la salud. Muy bien, Marcelo, agradecemos su visita. Reiterar el número de teléfono para la gente que esté interesada y quiera comunicarse con usted. Claro que sí, Lupita. Más 591-6363-2253. Recuerden siempre de que la gente actualmente está enfermándose por falta de información o por mala información. Aquellos médicos, todas las personas que trabajan en el área de salud, a los profesionales que trabajan en el área de salud, si les interesa conocer un poquito sobre lo que es el Ganoderma, la espirulina, lo que es la oxigenación celular, contáctense, podemos compartir información, compartir conocimientos para llegar a buenos resultados, porque seamos sinceros que con la aplicación de la medicina convencional no estamos teniendo buenos resultados. La gente está muriendo, lo vimos en la pandemia, hablamos al principio de la pandemia que era una coagulación sanguínea, nadie nos hacía caso. Cuando aplicamos la oxigenación celular e hicimos que la sangre circule y fluya libremente en el cuerpo llevando oxígeno, tuvimos los resultados excelentes de hacer reaccionar los pulmones, que estaban generando una neumonía química por falta de oxígeno, los coágulos con la trombosis, que estaban bloqueando el corazón, estaban ocasionando ACVs porque no fluía sangre hacia el cerebro. Con esta oxigenación celular tuvimos excelentes resultados y bueno, abramos nuestra mente y nuestros corazones para poder salvar vidas, para poder ayudar a la gente a que tenga realmente el conocimiento que la naturaleza y Dios nos da. El doctor vino en compañía de las dos señoras llamadas María. Sí. Ellas también van a estar en la próxima reunión, que dicho sea de paso, agregamos esto, una reunión importante para que asistan. ¿Dónde y cuándo? Correcto. Va a ser el 15, no sé, María, venga por favor por acá. Ella 15, es la encargada aquí en Tartagal. Ajá. Es el 15 de enero, ¿verdad, María? Aquí se los presento a María. A una de las Marías. Buena, acá nos encontramos, acompañando al doctor. Sí, el taller se llevará el día 15 en la 24, 24 de septiembre y Colón. Ajá. Colón casi 24 sería. Exactamente, sí, en el salón de Saki. Bien. Le dejo mi numerito. Allí va a estar el doctor, va a estar usted, va a estar la señora María. Sí. Acá está el número, ahora le vamos a repetir su numerito. Bien. Gracias por venir. Gracias. Gracias por estar y bueno, la próxima será con testimonios, porque tengo entendido que ya hay testimonio. Las Muchas entradas gracias. Ya la pueden pasar a buscar por Rivadavia y Richeri, la 2 María. Bien, perfecto. Vamos a recordar entonces el número de la señora María. Le agradecemos a Marcelo por la presencia. 3873-3663-97. Seguimos. Muy bien.